Buenas tardes, profesor Amelio Cabo de Vila, profesor Juan Ibarra. Yo soy Néstor Damián Espínola, integrante del grupo 9, y les estaré hablando de la herramienta Git, que es una herramienta para control de versiones que nos permite manejar las versiones de archivos para lo que, o sea que nos permite manejar la versión del archivo para que podamos, en caso de que queramos volver a alguna versión anterior, nos da esa posibilidad esta herramienta. Bueno, Git nació en el 2005 de la mano del equipo de desarrollo de la comunidad de Linux. Ellos tenían una herramienta de control de versiones de pago que se llamaba BitKeeper, pero llegó un tiempo en el que el software ya no cumplía las necesidades del grupo, de la comunidad. Entonces, Linus Torvald, que es el creador de Linux, les propuso a la comunidad de desarrollo de su propia herramienta para control de versiones, basándose en lo que aprendieron de su herramienta anterior, y se propusieron algunos objetivos para desarrollar un nuevo sistema que tendría que cumplir, ¿verdad? Que serían velocidad, diseño sencillo, gran soporte para desarrollo no lineal, o sea, en poder desarrollar en varias ramas paralelas, que sea completamente distribuido, no dependa de una conexión, por ejemplo, que sea totalmente independiente, y capaz de manejar grandes proyectos, obviamente porque era para manejar el kernel de Linux y tendría que manejarlo con eficiencia, que serían con velocidad a pesar del gran tamaño de los datos. Desde que nació en 2005 evolucionó para hacerse más fácil de usar y además conservando sus características iniciales, ¿verdad? Muy rápido, eficiente con grandes proyectos y tiene un buen sistema de ramificación para desarrollo no lineal, o sea, tranquilamente se puede trabajar en equipo con varias contribuciones de varias personas en un mismo proyecto y mezclarlos al final. Bueno, voy a mostrar la instalación de algunos comandos básicos de lo que sería Git. Para instalar Git necesitamos irnos a la página de Git y descargar el instalador para Windows, para Mac o para Linux, dependiendo del sistema operativo que estemos usando. Para Windows se descarga un instalador que te da la posibilidad de instalarlo sencillamente con unos pasos de darle siguiente, aceptando las condiciones, y ya está instalado. Además tiene su terminal, que sería el Git Bash. Ahora pasamos a los comandos que voy a ir mostrándoles. Bueno, para trabajar con Git tenemos que estar ubicados en la carpeta que nos interesa versionar, la carpeta en la cual están los archivos que nos interesa versionar. Bueno, primeramente vemos en dónde estamos ubicados. Yo voy a ir a la carpeta de escritorio y voy a crear una carpeta llamada prueba Git, por decir así. Accedo a esa carpeta y vamos a crear un archivo cualquiera. Estos comandos son
comandos de Linux, aún nada que ver con Git todavía. Creamos un archivo llamado archivo prueba.txt, el cual está vacío. Le agregamos una línea y guardamos y cerramos. Entonces verificamos y tenemos que en esta carpeta hay un archivo. Para iniciar un repositorio de Git necesitamos usar el comando git init estando ubicados en la carpeta que queremos que sus archivos sean versionados. Entonces se inicializa el repositorio con el git init. Luego tenemos que ver si el estado en el que está nuestra carpeta con el comando git status nos muestra que hay un archivo que no está en el stage. El stage sería el lugar en el que están los archivos previo a su commit, previo a ser enviados a ser versionados. Entonces, para agregar un archivo al stage se usa el comando git add y seguido del nombre del archivo, o para agregar todos los archivos que se encuentran en esta carpeta se utiliza el comando git add espacio punto. Ahí, si hay varios archivos, todos son agregados al stage. Verificamos nuevamente el estado y ya nos muestra en color verde, significa que está listo para ser comiteado ese archivo. Para comitear entonces usamos el comando git commit con la opción "-m", que nos permite agregar un mensaje que haga referencia a lo que se hizo en este commit. Pongámosles primer commit y ya está agregado como para hacer, o sea que ya está versionado este archivo. Tiene un código identificador que le permite después volver a esa versión si hace falta. Entonces verificamos nuevamente cómo está nuestra rama y nos muestra que no hay nada para comitear, que el árbol de trabajo estaba limpio. Entonces tenemos un archivo que se llama archivo prueba, que tiene una línea en ella. Vamos a agregarle otra línea y guardamos y cerramos. Entonces ahora verificamos el estado nuevamente y nos dice que un archivo fue modificado. Si queremos ver cuál es la modificación que se hizo, usamos el comando git diff de iff seguido del nombre del archivo. Entonces nos muestra que hay una línea, en la columna 1, línea 2, que se agregó y te muestra en color verde lo que fue agregado, la diferencia. Entonces volvemos a agregar al stage este archivo para poder comitear. Entonces ya está en el stage, verificamos de nuevo, ya está en verde. Ahora podemos comitear nuevamente. "-m" y segundo commit. Segundo commit. Entonces se agregó una línea y vemos el estado nuevamente. Ya no hay nada que comitear. Entonces la idea de Git es permitirte a que puedas volver a una versión anterior de un archivo. Entonces para eso tenemos que ver cuáles fueron los commits realizados por ese archivo para ver cuál queremos volver. Para eso utilizamos el comando git log con la opción one line, que nos trae cuáles fueron los commits realizados. El último fue el segundo commit y el
anterior fue el primer commit. Entonces, este código nos permite volver a un estado anterior. Acá puede haber varios commits, entonces en un estado cualquiera se puede volver con el comando git checkout. Y utilizando ese código que nos trae antes de cada commit. Entonces, ahora volvimos al estado en el que nuestro archivo se encontraba cuando hicimos el segundo commit. Verifiquemos cómo está nuestro archivo. Y efectivamente quedó nuevamente con la primera línea nada más. Entonces, esa es la idea de Git, permitirnos tener la posibilidad de volver en caso de haber cometido algún error grande, y en vez de hacer de nuevo todo un proyecto, volvemos a una versión en la que funcionaba y a partir de ahí empezamos nuevamente a trabajar por nuestro proyecto. Entonces, un comando más de Git sería el git rm, que nos permite eliminar archivos. Probemos con nuestro archivo, entonces verificamos y ya no existe ese archivo en nuestra carpeta prueba git. Entonces, estos serían los comandos básicos de Git para su uso realmente bien básico, local, y ayuda bastante. Algunas de las ventajas de utilizar esta herramienta sería la velocidad con la que ejecuta las tareas. Como pudieron ver, las reversiones o el guardado de las versiones son prácticamente instantáneas, no tardan nada prácticamente. También nos permite el trabajo por ramas, que nos da la posibilidad de trabajar en equipos por un proyecto, y luego mezclarlo una vez terminada la modificación. También que es un sistema totalmente distribuido, permite el trabajo sin conexión, totalmente instalado localmente, y que es totalmente gratuito, sin costo. Como tiene ventajas, también tiene sus desventajas, que serían la complejidad, que debido a manejo de grandes archivos y de ramas, se vuelve compleja la comprensión de la manera en que funciona. Algunos comandos y conceptos son confusos de entender, así como algunos mensajes que lanza también la herramienta. Y también tiene problemas con el manejo de archivos gráficos muy grandes, como videos, imágenes, debido a su alto contenido de datos binarios. Eso sería todo referente a Git. Es una herramienta indispensable para cualquier desarrollador, y también puede ser utilizado por cualquier persona que trabaje con archivos, ya sean redactores, traductores que necesiten volver en algún momento a una versión anterior, y esta herramienta les será útil igualmente. Bueno, desde ya muchas gracias y buen resto de jornada.